La compasión. ¿Qué es la compasión? La compasión es el deseo de que los demás estén libres de sufrimiento. Gracias a ella, aspiramos a alcanzar la iluminación. Es ella la que nos inspira a iniciarnos en las acciones virtuosas que conducen al estado del Buda y, por lo tanto, debemos encaminar nuestros esfuerzos a su desarrollo. Empatía. Si deseamos tener un corazón compasivo, el primer paso consiste en cultivar los sentimientos de empatía o proximidad con los demás. También debemos reconocer la gravedad de su desdicha. Cuanto más cerca estamos de una persona, más insoportable nos resulta verla sufrir. Cuando hablo de cercanía, no me refiero a una proximidad meramente física, ni tampoco emocional. Es un sentimiento de responsabilidad, de preocupación por esa persona. Con el fin de desarrollar esta cercanía es necesario reflexionar sobre las virtudes implícitas en la alegría por el bienestar de los otros. Debemos llegar a ver la paz mental y la felicidad interna que se deriva de ello. Al mismo tiempo que reconocemos las carencias que provienen del egoísmo y observamos cómo éste nos induce a actuar en un modo poco virtuoso y cómo nuestra forma actual se basa en la explotación de aquellos que son menos afortunados. También resulta vital reflexionar sobre la amabilidad de los otros, conclusión a la que se llega a sí mismo gracias al cultivo de la empatía. Debemos reconocer que nuestra fortuna depende realmente de la cooperación y la contribución de los demás. Todos y cada uno de los aspectos de nuestro actual bienestar son debidos a un duro trabajo por parte del otro. Si miramos a nuestro alrededor y vemos los edificios en los que vivimos, las carreteras por las que viajamos, las ropas que llevamos y los alimentos que comemos, tenemos que reconocer que todo ello nos ha sido provisto por otros. Nada de eso existiría si no fuera por la amabilidad de tanta gente a la que ni siquiera conocemos. Contemplar el mundo desde esta perspectiva hace que crezca nuestro aprecio hacia los otros, y con él la empatía y la intimidad con ellos. Debemos trabajar para conocer la dependencia que sufrimos de aquellos por quienes sentimos compasión. Este reconocimiento les acerca aún más a nosotros. Hace falta mantener la atención para ver a los demás a través de los lentes libres del egoísmo. Es importante que nos esforcemos por distinguir el enorme impacto que los demás causan en nuestro bienestar. Cuando nos resistimos a dejarnos llevar por una visión del mundo centrada en nosotros mismos, podremos sustituir esta visión por otra que incluya a todos los seres vivos. Pero no debemos esperar que este cambio de actitud se produzca de forma repentina. Tras el desarrollo de la empatía y la cercanía, el siguiente paso importante para cultivar nuestra compasión consiste en penetrar en la verdadera naturaleza del sufrimiento. Nuestra compasión por todos los seres debe emanar del reconocimiento de su sufrimiento. Una característica muy específica de la contemplación de este sufrimiento es que tiende a ser más poderosa y eficaz si nos concentramos en el dolor propio y luego ampliamos el espectro hasta alcanzar el sufrimiento de los otros. Nuestra compasión por ellos crece a medida que reconocemos su propio dolor. Todos simpatizamos de forma espontánea con alguien que está pasando por el sufrimiento evidente, asociado a una dolorosa enfermedad o a una pérdida de un ser querido. Es un tipo de sufrimiento que en el budismo recibe el nombre de sufrimiento del sufrimiento. Sin embargo, resulta más difícil sentir compasión por otro tipo de sufrimiento, el sufrimiento del cambio, según los budistas, que en términos convencionales consistiría en experiencias placenteras tales como disfrutar de la fama o de la riqueza. Se trata de otro tipo muy distinto de sufrimiento. Cuando vemos que alguien alcanza el éxito mundano, en lugar de sentir compasión porque sabemos que un día ese estado acabará y esa persona deberá enfrentarse al disgusto asociado con la pérdida, nuestra reacción más habitual suele ser la admiración y a veces incluso la envidia. Si hubiéramos llegado a comprender de verdad la naturaleza del sufrimiento, reconoceríamos que esas experiencias de fama y riqueza son temporales y portadoras de un placer fugaz que se esfumará y dejará al afectado sumido en el sufrimiento. Existe también un tercer nivel de sufrimiento, aún más profundo y más sutil, que experimentamos constantemente como consecuencia del carácter cíclico de nuestra existencia. El hecho de estar bajo el control de emociones y pensamientos negativos está en la misma naturaleza de esa existencia. Mientras sigamos bajo su yugo,
Vivir es una forma de sufrimiento. Este nivel de sufrimiento impregna todas nuestras vidas, condenándonos a girar una y otra vez en círculos viciosos, llenos de emociones negativas y acciones no virtuosas. Sin embargo, esta forma de sufrimiento resulta difícil de reconocer, pues no se trata del estado de desdicha evidente implícito en el sufrimiento del sufrimiento, ni lo opuesto a la fortuna o al bienestar, como apreciábamos en el sufrimiento del cambio. Este tercer tipo de sufrimiento, sin embargo, alcanza un nivel más profundo y se extiende a todos los aspectos de la vida. Una vez hemos cultivado una profunda comprensión de los tres niveles de sufrimiento en nuestra propia experiencia personal, resulta más fácil desviar el foco de atención hacia los otros. Desde ahí podremos desarrollar el deseo de verles libres de todo sufrimiento. Cuando conseguimos combinar un sentimiento de empatía por los otros con una profunda comprensión del dolor que sufren, llegamos a sentir una verdadera compasión por ellos. Es algo en lo que debemos trabajar continuamente. Podemos compararlo con el proceso de encender un fuego frotando dos palos. Sabemos que hay que mantener una fricción constante para prender fuego a la madera. De la misma forma, cuando trabajamos en el desarrollo de cualidades mentales como la compasión, debemos aplicar las técnicas mentales necesarias para provocar el ansiado efecto. Abordar esta cuestión de modo fortuito no comporta ningún beneficio. Amor y bondad. Al igual que la compasión, es el deseo de que todos los seres queden libres de sufrimiento. El amor y bondad es el deseo de que todos disfruten de la felicidad. Como la compasión, el cultivo del amor y bondad debe comenzar tomando a un individuo específico como centro de la meditación y luego ir extendiendo el alcance de nuestra preocupación hasta que se llegue a abrazar a todos los seres vivos. De nuevo debemos empezar eligiendo a una persona neutral, a alguien que no nos inspire fuertes sentimientos como objeto de nuestra meditación. Luego lo ampliaremos a personas que forman nuestro círculo familiar o de amigos, y por último, a nuestros enemigos. Debemos usar a un individuo real como centro de nuestra meditación y después volcar toda nuestra compasión y benevolencia en esta persona para poder experimentar ambos sentimientos hacia otros. Hay que trabajar con una persona en cada ocasión, ya que de otro modo la meditación adquiriría un sentido muy general. Cuando relacionamos esta meditación específica con individuos que no son de nuestro agrado, podríamos pensar, ¡ay, es solo una excepción!